Buenas noches, una semana más comenzamos aquí el programa Pedro Beltrán Informa y continuamos hablando de grandes escritores. En este caso lo hacemos de uno muy nuestro, muy querido, como es Cervantes. Vamos a comenzar hablando de Cervantes con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? Bueno, pues cuéntanos, ¿quiénes fueron las mujeres importantes en la vida de Cervantes? Bueno, a ver, Cervantes se casó solo una vez con Catalina, que venía de una familia humilde, pero sabía leer y escribir, que era muy poco frecuente en una mujer de su condición. Pero Cervantes no estaba tan enamorado de ella como una amante suya llamada Ana. A Cervantes le encantaba esa mujer y tenía simplemente 17 años y él 37. Lo curioso es que Cervantes se casó con Catalina simplemente porque no tenía dinero y sus comedias eran una ruina. Así que Cervantes, bueno, Ana, la amante de Cervantes, le aconsejó que se casara con Catalina. Entonces, uno de los atractivos mayores de Catalina para Cervantes, ¿cuál era? Los conocimientos, las experiencias que ella le aportaba, ¿no? Porque ella era una chica sencilla. Sí. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ciodora. Gracias a ti y a Información TV. Continuamos hablando de Cervantes, lo hacemos en esta ocasión con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? Bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿Cervantes era de procedencia judía? Sí, Cervantes era de familia judía. Todo el mundo sabe quién es Cervantes, un escritor, pero lo que no sabe es que era judío. Antes del 1600 de Cervantes hubo una guerra de Roma e Israel, mucho antes, que ganó Roma. Entonces todos los judíos de Israel se vinieron a España. Les pusieron a los judíos que se vinieron a España el nombre de sefardíes. Y cuando llegaron ahí, pues llegaron en la época de Alfonso el Sabio. Alfonso el Sabio les respetaba mucho. Vivían las tres religiones, musulmanes, cristianos y judíos. Pero en la época de los Reyes Católicos, todo el contrario. Los Reyes Católicos no querían ni judíos ni musulmanes y los expulsaron. Y cuando los expulsaron, dieron la oportunidad que los que se quisiesen quedar en España los judíos tenían que hacerse cristianos. La familia de Cervantes se hizo cristiana, pero todos los que se hicieron cristianos hacían los rituales judíos a escondidas. Y por eso se hizo la Inquisición, que intentaba descubrirlos, y cuando les descubren, o a la horca o más cosas. Entonces, la familia Cervantes viene de una procedencia conversa. Y Cervantes, otra cosa que prueba que es judío, es que el libro del Quijote, el libro del Quijote dice muchas cosas, que es judío. El Quijote no come cerdo, prohibido por los judíos. El padre del Quijote es médico, que es el trabajo que más suelen hacer los judíos. El Quijote todos los sábados dice que paramos a descansar y no hace nada los sábados, el día de descanso para los judíos. Y una cosa más es que a Cervantes le cambiaron la fecha de donde procedía, que era español, porque no les gustaba a los españoles que el mejor autor, el mejor escritor de España fuese un judío. Ajá. Vaya, la verdad es que datos desconocidos seguro para muchísima gente. Háblanos del Quijote. El Quijote es el libro más famoso que ha escrito Miguel de Cervantes. El Quijote empieza con un hombre que lee muchos libros de caballeros y se vuelve loco de tanto leer, porque lee más que duerme. Y se vuelve loco y se
se imagina un mundo de caballeros y de una Dulcinea, su amor. Intenta ir a buscarla y tras ella, para buscarla, hace muchas aventuras. En esas aventuras que hace está Sancho Panza, el que está al lado de él siempre, su escudero. Y un capítulo muy famoso de Don Cervantes es la obra cuando el Don Quijote vio unos molinos de viento y se pensó que eran unos gigantes. Fue a luchar contra ellos y Sancho Panza, cuando vio que hacía eso, empezó a pensar que estaba loco. Pero aún así siguió estando con Don Quijote porque le prometió mucho dinero y ser el rey de un país. Y eso es la historia de Don Quijote. Muy bien, muchísimas gracias por esa visión del Quijote. Moses, gracias, de verdad. A ti, Información TV. Continuamos, lo hacemos con Elena Bleda. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, Anabel, encantada de estar con vosotros una noche más. Pues lo mismo te decimos. Y además hoy hablando de Cervantes y tú vas a ser la encargada de hablarnos en general de su obra, ¿no? Porque aunque El Quijote sea la obra más conocida, pero Cervantes escribió muchas más obras. Exactamente. Sí, Cervantes cultivó a su original manera todos los géneros literarios procedentes del siglo XVI, como son la novela bizantina, la novela pastoril, la morisca, la novela de carácter lucianesco, de sátira lucianesca, entre otras más. Y bueno, también hizo una labor muy importante renovando el género literario de la novela, que por aquel entonces, en el siglo XVI, se entendía como un relato breve de carácter extenso de retórica y de tema trascendental. Con la publicación del Quijote queda inaugurada la novela plenamente moderna, como nosotros la conocemos, como ese extenso relato. Y bueno, en 1585 se publicaría su primera novela, denominada La Galatea, y esta novela se encuadraría dentro del subgénero literario de la novela pastoril, que de tan reconocido renombre gozaba en la época renacentista. Y bueno, en esta clase de novelas relatan los personajes, son pastores idealizados que relatan sus cuitas y expresan sus sentimientos en el marco de un paraje natural idílico, por así decirlo. Bueno, en 1605 se publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que también ha explicado Moses, y no cabe más decir de ello. Y bueno, debido al éxito que tuvo esta maravillosa obra, Cervantes pudo publicar más adelante, en el 1613, sus famosísimas, no tanto como Don Quijote de la Mancha, pero también muy recomendables, sus famosísimas novelas ejemplares. Sí. Que pues es una colección de 12 novelas, esta vez sí a la italiana, de relato breve, que bueno, Cervantes compondría entre 1590 y 1612, sí, pero solo pudo publicar cuando podía económicamente. Sí. Y bueno, la denominación de ejemplar obedece al carácter didáctico y moral que se desprenden de sus tramas. De carácter, siempre tienen una tesis, sostienen una moraleja, sí, por así decirlo. Y bueno, finalmente publica la segunda parte de Don Quijote en el 1615 y finalmente la última novela que se publicaría, de hecho, póstumamente en 1617, la última que escribiría Cervantes, sería la de los trabajos de Persíles y Segismunda, que es una novela que se encuadraría dentro del subgénero literario de la novela bizantina, en la que dos jóvenes enamorados que desean casarse, pues por una serie de circunstancias se lo impiden, como puede ser separaciones forzosas, cautiverios, naufragios y mil aventuras más.
Pero bueno, finalmente ven realizados sus anhelos al encontrarse y comprobar con satisfacción que su amor perdura intacto, y no solo eso, sino que se ha fortalecido, se ha reforzado en medio de tantos imprevistos y tantas pruebas arriesgadas. Muy bien. Y bueno, ay, se me olvidaba, finalmente... Faltaba el género lírico. Exactamente, que no es tan conocido y tampoco es del gusto de la población, de la mayoría, pero también cultivó el género lírico, la poesía. Y bueno, cabe destacar el gran poema extenso narrativo que se denomina Viaje al Parnaso, publicado en 1614, en el que se ensalzan y se denostan un poquito, entre comillas, poetas del siglo XVI españoles. Ajá. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias por ese viaje por las obras de Cervantes. Gracias. A vosotros y a Información TV. Continuamos, lo hacemos con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, igual que hicimos la pasada semana en la que hablamos de Shakespeare y hablamos de qué música había inspirado Shakespeare, hagamos lo mismo hoy con Cervantes. Vivian, ¿qué música ha inspirado Cervantes? Pues Cervantes ha inspirado a un compositor muy bueno y es Richard Strauss. Richard Strauss es el mejor compositor del siglo XX, en el que ha escrito desde óperas, poemas sinfónicos, de todo. Bueno, pues el Don Quijote de Richard Strauss es increíble, ya que tiene una riqueza armónica apasionante. O sea, Richard Strauss, el Don Quijote de Richard Strauss narra diversos episodios, en el que voy a mencionar el episodio en el que Don Quijote se le acerca a un rebaño de ovejas y él los confunde con un ejército. Pues Richard Strauss ha utilizado los instrumentos de viento para simular el balido de las ovejas. Realmente ese poema sinfónico de Richard Strauss pone a Don Quijote de solo de violonchelo, en el que a Sancho Panza se le ha adjudicado lo que es la tuba, la viola y un clarinete. Después, el prólogo del Don Quijote narra sobre todo los sueños y las imágenes que tiene el mismo de guerras, con una orquesta de 110 músicos y al final termina con la muerte de Don Quijote, muy, muy dramática, y es apasionante. Hay que nombrar que esa pieza tiene una dificultad técnica muy, muy difícil, y hay que mencionarla, tanto para los músicos, que tienen que tener una precisión muy infalible, y el solista de la orquesta tiene que tener una compenetración muy, muy grande con el propio director. El director también es muy complicada de dirigir, también tiene cierta dificultad para el propio director, ya que tiene una composición, o sea, tiene hasta sinfonías cruzadas, armonías cruzadas, y es increíble como el Don Quijote es muy bueno. Y aquí mismo hemos traído el Don Quijote de Richard Strauss de 1941, en plena Guerra Mundial. Ajá. Bueno, Vivian, muchas gracias por lo que nos has contado y por cómo nos lo has contado, porque has logrado transmitirnos esa pasión por escuchar el Don Quijote de Strauss, que lo haremos. Muy Gracias. bien. A ti. Pues llegamos ya a la parte final del programa de hoy y, como siempre, el broche final lo pondrá Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa otra vez. Gracias a vosotros, como siempre. Hoy seguimos hablando de literatura, de los grandes de la literatura. Hablamos de Cervantes. Y después de hacer un recorrido por las obras de Cervantes, de detenernos un poco más en el Quijote, vamos a continuar ahondando, pero antes me gustaría que, como siempre, nos hablaras del despliegue, del decorado que has preparado hoy sobre Cervantes. Es curioso también señalar que este año se cumplen 400 años de Cervantes,
al igual que de Shakespeare, porque los dos murieron el mismo día, casualidad histórica, que justo sea el mismo día el que murieron ambos literatos tan importantes de Inglaterra y de España. El despliegue que hemos preparado, lógicamente, relacionado exclusivamente con Cervantes. En el centro tenemos una magnífica serie de la televisión española. Hay que elogiar a la televisión española por estas series tan buenas con las que nos obsequia. Muy recientemente la de Carlos I Emperador, hace unos años Isabel, y esta es un poco más antigua, esta es de 1980, pero también está muy bien hecha. Y al lado otra serie, también de televisión española, sobre el Quijote. Las dos son complementarias y de amplia recomendación. La mejor película sobre el Quijote es esta, de Manuel Gutiérrez Aragón. Otra película que tenemos aquí es de Orson Welles, que nos hace un Quijote en una versión muy original. Al lado tenemos una ópera de Paisiello. Don Quijote no ha inspirado tanta música como Shakespeare, no tiene comparación. Shakespeare ha inspirado una literatura y una cantidad de películas enorme, Cervantes menos. Diría que menos y de menos calidad, porque no han sido compositores de primer nivel, excepto Richard Strauss, del que también nos ha hablado Vivian. Tenemos Jules Massenet, una ópera sobre Don Quijote en francés, pero es una ópera mediocre, tampoco es lo mejor que hay. Un ballet de Vincus, ballet quiere decir simplemente bailado la historia de Don Quijote. Víctor Ullmann también nos dejó un Don Quijote, y es muy curioso porque este compositor murió en un campo de concentración, murió en el campo de concentración de Auschwitz. Mendelssohn, Las bodas de Camacho. Mendelssohn es un gran compositor judío, pero esta es una obra de juventud de 16 años, con lo cual el interés es limitado. Al lado, El amor brujo de Falla. Falla sí que es un compositor español, que es una obra muy interesante la que nos deja. Don Quijote en Las bodas de Camacho, de Telemann. Y no lo he traído porque no hay disco, pero es curioso para los telespectadores señalar que hay una obra de Óscar Esplá, de 1924, dedicada a Don Quijote velando las armas, estrenada precisamente en Alicante. Seguro que los telespectadores conocerán la avenida Óscar Esplá, a lo mejor no todos saben que Óscar Esplá es un gran compositor alicantino. Siguiendo con el despliegue, Don Quijote de la Mancha, libro que muchos conocen por nombre y no tantos han leído entero. Creo que deberían hacer un ejercicio de autocrítica o de conciencia a los telespectadores, es imperdonable a ver no haber cuántos leído lo el han Quijote. leído entero. Hombre, yo creo que en los colegios es obligatorio ahora leer el Quijote. Entero lo dudo. Eso me pongo muy en duda. Un trocito al menos, Un trocito, unas sí. nociones. Don Quijote de Massanet, esta vez en versión disco, y este es un disco también precioso que me gustaría mostrar, porque es Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, por Esperión 20, Jordi Sabal. Es efectivo, no es un libro, esto es un disco, me refiero, el disco lo tenemos aquí dentro, y es música de la época de Don Quijote, música de la época de Cervantes, una auténtica joya. Siguiendo con el despliegue, Cervantes en película. Felipe II, ¿por qué Felipe II? Porque es contemporáneo de Don Quijote y de Cervantes, de la obra Don Quijote de Cervantes. Y la Torá judía con los 5 libros de Moisés, porque como antes muy bien os ha explicado Moisés, precisamente, Cervantes era un escritor judío o de origen judío, de familia judía. Eso está archidemostrado, y que se intentó ocultar ese judaísmo porque no quedaba bien que el gran escritor español resultara que fuera judío cuando nosotros habíamos expulsado a los judíos, los reyes católicos, en 1492. Este es el despliegue que hemos preparado sobre Cervantes y Don Quijote. Un dato que seguro que aunque muchos hayan leído el Quijote no conocen esa condición religiosa de Cervantes, ¿no? Sí, religiosa y de procedencia étnica, diría. Efectivamente, las dos cosas, porque se puede ser judío y no practicar la religión judía, teóricamente, pero sí, hay mucha gente que no lo conoce, sí. Bueno, Pedro, de todo lo que nos has enseñado, ¿qué es lo que más recomendarías? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Recomendaría lo más original, distinto y diferente, que es El Quijote de Richard Strauss, porque debo confesar que tengo una absoluta pasión por Strauss como compositor y por esta obra en particular, que es espectacular, a la vez cargada de ironía, una belleza armónica impresionante, y como decía antes Vivian, esta versión es nada menos que de 1941, es la versión final que hace Strauss en plena Guerra Mundial del Quijote.
Desgraciadamente hay que decir que aunque me encante Strauss, tenía un aspecto muy negativo, que es que era nazi. Eso, ¿qué se le va a hacer? En la música no se nota. Porque se acusa a Wagner de ser nazi, pero Wagner no había nacido, ni siquiera... Cuando estaban los nazis, me refiero, Wagner murió mucho antes de que surgieran los nazis. Y sin embargo, el gran compositor fetiche es Wagner nazi, que es una barbaridad histórica, porque es imposible cómo iba a ser nazi. Sí. Sin embargo, Strauss sí. Strauss era amigo de Goebbels, Hitler acudía a los estrenos de sus óperas, pero en fin, eso no tiene nada que ver con que es un compositor genial, como antes ha dicho Vivian, el mejor compositor del siglo XX, y esta obra es particularmente magnífica. Ahora es pura música orquestal. Es solo la interpretación en orquesta, en arte abstracto, en lo más bonito y maravilloso que hay, que es la música pura, la música sin palabras, lo que más nos eleva y puede llegar a los sentimientos más altos y profundos de cualquier persona. Y luego la serie también está muy bien, aunque es un poco antigua, no tiene el nivel de Isabel, pero también es recomendable para conocer la vida de Cervantes. Sería bueno que ahora, con los 400 años, se aprovechara para hacer Seguro que la harán una nueva redifusión, serie sí. sobre... Bueno, una nueva también, efectivamente, se ha quedado un poquito vieja. Sobre el sí. Quijote, claro que sí. Pedro, háblanos un poco más de lo que fue la vida de Cervantes. Hay episodios muy originales en esta vida de Cervantes. Uno de los más conocidos es la batalla de Lepanto, famosa batalla contra los turcos, en donde él queda manco porque le disparan en una mano, afortunadamente no la mano con la que escribía, y la pierde la mano prácticamente, es decir, ya queda completamente inservible. Eso es uno de los episodios más conocidos. Luego que estuvo varios años, tras esta batalla, cuando salían de la batalla fueron tomados prisioneros Cervantes y otros compañeros suyos en Argel, lo que hoy es Argelia, y Argel, que es la capital. Estuvieron en cautiverio varios años. Cervantes tuvo la mala suerte de que llevaba escrita una carta del jefe de las tropas, que era don Juan de Austria. Yo no sé si recordarán los telespectadores quién es don Juan de Austria. Los que hayan visto la serie de Carlos I, rey emperador, en el episodio final aparece Juan de Austria de niño. Es el niño este pequeño al que Carlos le reconoce como hijo suyo, porque era un hijo bastardo, con lo cual, en definitiva, Juan de Austria es medio hermano de Felipe II, que por eso está aquí Felipe II, porque Felipe II y Cervantes son contemporáneos. Cervantes tuvo una relación muy especial con Juan de Austria, con este medio hermano de Felipe II y hijo de Carlos I, y se le puso un precio muy alto a su cabeza porque se descubrió una carta de Juan de Austria. Se le pusieron 500 ducados que nadie podía pagar. De hecho, los árabes, aunque Cervantes trató de escapar, de esconderse y efectivamente de fugarse, le dejaron colgado de una cuerda, pero dijeron, no, a este no lo mates, a los demás compañeros que se han fugado así, porque este vale mucho dinero. Tuvo la suerte, entre comillas, de que en ese momento se murió Juan de Austria, con lo cual ya parece que valía menos y finalmente consiguió ser liberado y retornar a Madrid. A partir de ese momento estuvo a las órdenes de Felipe II. Puede decirse que fue espía, recaudador de impuestos también durante un tiempo largo para la famosa Armada Invencible. Recordemos a los telespectadores que la Armada Invencible son las tropas de Felipe II que luchan contra Isabel I de Inglaterra, en la cual no participa Cervantes efectivamente en la Armada Invencible, pero sí en la recaudación de impuestos, cosa que hacía de una forma muy estricta, incluso agresiva. Cuando la Iglesia no quería pagar impuestos, llegó a detener a un cura porque no pagaba y contribuía a lo que correspondía para esta Armada Invencible, y se quejaba mucho, es curioso, de que la Armada estaba lleno de curas y que los curas no servían para ganar la guerra, que efectivamente pues así fue, porque mucho rezar, pero aquella famosa batalla que hubiera permitido la conquista de Inglaterra por parte de España y que hubiera tenido consecuencias históricas muy diferentes según el resultado, pues no tuvo ese resultado esperado por los españoles. A partir de ahí Cervantes llevó una vida en general modesta. Él se casó con una mujer, como indicaba antes Teodora, mucho más joven que él, 39 a 17, pero claro, es que 39 en aquella época era un hombre muy viejo ya, porque la edad media era 50, o sea, 39 es como si se casa alguien de 75 con una de 25 ahora, más o menos, porque las diferencias, vale, son 22, pero en otra época histórica completamente diferente. Tenía predilección por las mujeres jóvenes, porque su otro amante, que le dio un hijo, la esposa no le da un hijo, le da un hijo a un amante que también tenía 17 años. Y él era un hombre muy inteligente, muy culto,
que no llegó a tener en vida en cualquier caso un gran éxito de ninguna de las maneras, muy adelantado para su época y que nos ha dejado un legado universal con esta obra llena de imaginación como es el Quijote. Muy bien Pedro, pues gracias por esa visión general y sobre la vida y la obra de Cervantes, gracias por este programa, porque la verdad es que yo creo que Cervantes lo merece y más en una fecha señalada para el Quijote como es este año. Y la próxima semana, ¿qué nos depara Pedro Beltrán Informa? La próxima semana vamos a hacer un programa dedicado a las mujeres de Picasso y la siguiente a las mujeres de Felipe II. Hemos tenido mucho éxito por comentarios en Facebook, comentarios que han llegado a la televisión con estos programas de las mujeres de. Entonces asignamos a cada una un papel. Tendremos también a Elena y a Vivian que nos van a ofrecer sus interpretaciones o versiones históricas. En Picasso ha sido difícil resumir porque era tan mujeriego y había tantos que teníamos que haber traído 12 o 14 aquí para llenar el programa, con lo cual nos hemos centrado en las esenciales. Pero hay mucha gente que no sabe que Felipe II se casó 4 veces. Es muy conocido lo de Enrique VIII, eso sí que es muy famoso y lo sabe mucha gente. Pero que Felipe II tuvo 4 mujeres no se sabe tanto. Por lo tanto vamos a hablar de eso, primero de Picasso, que tuvo una existencia amorosa interesantísima, y luego de Felipe II. Muy bien, pues nos pasamos a las mujeres de en los próximos programas. Dejamos aquí de momento la literatura y lo dicho, gracias Pedro, nos vemos pronto. Gracias a ti siempre. Gracias a ustedes también por habernos seguido y ya lo saben, la próxima semana nos espera un programa interesantísimo sobre las mujeres de Picasso, así que aquí les esperamos. Hasta pronto.